Muy bien, entonces empezamos esta siguiente sesión de nuestro curso. Una vez que hemos ingresado al programa, vamos a la opción archivo y aquí tenemos pues las posibilidades de elegir nuevo conjunto de datos o podemos manejar también sintaxis, que es otra forma, digamos, de aperturar o gestionar algunos datos dentro del SPSS, o una nueva ventana de resultados, que también, como ya hemos visto antes, es la forma donde se muestran los reportes estadísticos. Y también tenemos la posibilidad de usar scripts, ¿no? Que también es una posibilidad de manejo de datos. Generalmente nosotros lo utilizamos a través de datos y resultados. En abrir lo propio, ¿no? En abrir tenemos la posibilidad de aperturar un conjunto de datos previamente registrado, previamente guardado en nuestro computador, ¿no? En alguna carpeta específica. Entonces simplemente sería cuestión de ingresar hacia la carpeta correspondiente y, digamos, explorar, ¿no? Sobre alguna carpeta donde estuvieran guardados nuestros datos. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo un conjunto de datos que he registrado previamente y lo he podido aperturar a través de la opción abrir datos, ¿no? Y si es que quisiera abrir los resultados, entonces lo propio, ¿no? Voy a abrir resultados. Nuevamente tendría que ubicarme en la carpeta correspondiente donde tendría que haber guardado el archivo de resultados, ¿no? En este caso, en esta carpeta no tengo resultados. Voy a ver si tengo en alguna carpeta por acá. Aquí tengo. Resultados, sesión 1, por ejemplo, ¿eh? Entonces, estos son documentos, son archivos que con anterioridad se han guardado y se pueden recuperar siempre que se haya guardado a través de archivo abrir, ya sean datos o resultados. Bueno, lo propio ocurriría con sintaxis y con script, ¿no? Ahora nosotros podríamos abrir un conjunto de datos que de repente se encuentran en una hoja de cálculo o tal vez que estuvieran registrados en un archivo de texto. Por ejemplo, vamos a abrir este que dice, o vamos a usar este que dice leer datos de texto. Entonces ingreso por allí y bueno, tengo que ubicarme en la carpeta, en este caso, que corresponde a los archivos de trabajo o material del curso, ¿no? Entonces dentro del material del curso tengo una carpetita que se llama archivos lectura de datos. Este archivo se llama familias. Está en un formato de texto. También lo tienen ustedes porque está en la página, en el aula virtual. Entonces, normalmente en este caso nos va a permitir trabajar a través de un asistente para la importación de los datos, ¿no? Entonces aquí es interesante ir leyendo las preguntas que nos muestra el asistente, ¿no? Aquí dice si el archivo de texto coincide con algún formato. Bueno, no coincide. Entonces le ponemos siguiente. Entonces, ¿cómo están organizadas las variables? Entonces las variables están delimitadas por un carácter concreto, por una coma, o las variables están alineadas en columnas de anchura fija. O sea, lo que ocurre es que a veces podríamos tener otros archivos de texto con mucha información y queremos jalarlos o aperturarlos en el SPSS. Entonces podríamos utilizar esta opción, ¿no? Luego nos pregunta, ¿está incluido los nombres de las variables en la parte superior del archivo? Según la muestra, al parecer sí. O sea, sí están los títulos incluidos en la parte superior. Entonces lo voy a poner sí. Miren aquí como el primer caso, aparentemente es número de hijos, pero el primer caso debería ser 0, ¿no? Entonces voy a ponerle sí.
y observen. Entonces aquí, al poner la opción sí, automáticamente el primer caso es 0,21, ¿no? Luego dice, ¿en qué número de línea comienza el primer caso de datos? Bueno, en la segunda línea. Cada línea representa un caso, sí, ese es cierto. Entonces está bien. ¿Cuántos casos desea importar? Todos los casos. Siguiente. Y bueno, aquí, ¿qué delimitador desea para la separación entre variables? Por defecto nos sugiere la barra espaciadora. Si yo le quito, miren que trabajaría como si fuese una sola variable. Pero yo tengo que ponerle algún delimitador. ¿Ya? Entonces, usaría por lo pronto el propuesto, el que dice barra espaciadora. Siguiente. Dice el nombre de la variable. Número de hijos, está bien. Lo voy a dejar así nomás como está. Aunque aquí esta de que dice B3 debería aparecer aquí en número de familias. Ya me está ayudando bastante en realidad esta importación. Así es que voy a decirle que está todo bien. Y voy a finalizar. En realidad son casos muy reducidos. Y lo que tendría que hacer nada más es, en tal caso, copiarme esta columna, ¿no? O sea, lo que ha ocurrido es que automáticamente desde un archivo de texto he aperturado en el SPSS sin necesidad de hacer una configuración desde cero, digamos, ¿no? Entonces ahí está, número de hijos, número de familias. Ustedes también pueden hacer lo mismo. Este era con archivo, leer datos de texto. ¿Listo? Sí, ya. Perfecto. Creo que en esta versión es importar. En la que tengo yo es importar datos y luego seleccioné datos de texto y ya me aparece todo el menú que Todo el asistente. ¿Vale? Ujú. O sea, apareció el asistente después. Ah, sí, Ah, correcto. Sí, sí, sí. pero voy hasta donde va en ese momento, ¿no? Sí, Ahí. perfecto. Muy bien, entonces es una forma que nosotros podemos utilizar para, como les decía, aperturar archivos que estuviesen en otro conjunto de datos, en otro programa, ¿no? Aquí también tenemos en tal caso esto que dice abrir base de datos. A ver, vamos a intentar, no sé si es que tenemos un conjunto de que nos permita hacer esta opción. Entonces yo le pongo aquí a la opción, a ver, voy a repetir, archivo, abrir base de datos, nueva consulta. Entonces los datos pueden estar en una hoja de Excel, o podrían estar en Access, o podrían estar en VisualFox. Generalmente, digamos, el más común sería una hoja de cálculo de Excel, ¿no? Entonces voy a marcar Excel, siguiente. Aunque acá tendría que abrir el origen de datos. Entonces voy a visualizar si es que encuentro algún archivo de Excel. Le voy a agregar. Tengo que buscar un archivo de Excel. Voy a ver si es que tenemos en
dentro de los que yo les he proporcionado. Aquí tengo justamente uno donde dice archivos de lectura. De repente no lo están viendo, pero ahí lo tengo yo registrado. No me está permitiendo jalar ese archivo. Voy a volver a ingresar. Porque también una opción, digamos, adicional sería utilizar lo clásico que es copiar y pegar. Pero bueno, aquí sí tengo. A ver, archivo, abrir, datos. Y aquí en archivos de tipo de archivo, voy a elegir Excel. Y bueno, se ubican en la carpeta. Yo ya me ubiqué en la carpeta. Material curso. En este caso es archivos, lectura de datos. Artículos. Abrir. Entonces me dice la hoja de trabajo. Como en el caso de Excel hay varias hojas. En este caso solo tengo dos hojas, trabajadores y artículos. Entonces digamos artículos. Acepto nomás. Y automáticamente está aperturando el archivo correspondiente a lo que está en la hoja de Excel. No sé si lo lograron hacer. Sí. Ok, correcto. Sí, yo también. Muy bien, excelente. A ver si nos repetiré rápidamente el procedimiento, ¿ya? O sea, lo que queremos es hacer, aperturar un archivo que está en Excel. Entonces vamos a ir a archivo, abrir base de datos, perdón, abrir nomás, datos. Aquí en archivos de tipo, en la parte inferior, se busca hoja de cálculo Excel. Previamente tenemos que estar en la carpeta donde tenemos algún archivo de Excel, ¿no? En este caso está dentro de archivos de lectura de los que yo les pasé. Entonces, abrir. Aquí me pregunta qué hoja voy a elegir. Estaba eligiendo artículos. Y entonces apertura automáticamente todo lo que corresponde a la hoja que estaba en Excel, ¿no? Bueno, aquí hay una desventaja, si se quiere decir, porque en el caso de la hoja de Excel seguramente hay algunos valores ahí que estaban como que ocultos. Entonces tengo que borrar estas variables que ya están de más, ¿no? La selecciono nomás. Clic derecho, borrar. Para que solamente quede lo que corresponde, ¿no? Lo mismo en los casos, si por ahora quiero borrar, simplemente borro. Muy bien. Entonces, eso era en la primera parte, ¿no? Que queríamos abrir algunos conjuntos de datos de otros programas. ¿Listo? Bueno, entonces trabajaremos con que era artículos de Excel. La otra alternativa podría ser copiarnos el conjunto de datos, ¿no? O sea, decir copiar y pegar. Usar copiar y pegar. Podría ser una opción. ¿Ya? Pero es un poco... Profe, Braulio, buenas noches. Disculpe usted, sino que recién he entrado. Esta recibida no podría pasar a WhatsApp, por favor, porque yo sé que según que daba explicaciones anteriormente en qué carpeta está, la verdad que estoy un poco perdido. Solamente el archivo me podría pasar a WhatsApp, yo lo descargo y les sigo la clase. Ah, correcto. Ya, yo lo envío entonces. Pero por si acaso esto está en el aula virtual. Pero igual lo voy a enviar, ¿ya?
Ya, entonces voy a guardar este archivo. De paso que aprovechamos a guardar, ¿no? Aunque ya hemos aprendido a guardar, pero igual. Entonces este es el que queremos compartir con su compañero. Entonces archivo, guardar como. Yo me voy a ubicar en mi carpeta curso SPSS. No, está bien ahí. Voy a crear una carpeta adicional. Siempre recomiendo crear una carpeta así nueva, digamos. Sesión 02. Voy a ingresar allí. Y voy a ponerle artículos. Ya está. Guardar. Ya está. Muy bien, entonces con este conjunto de datos de artículos, retomando un poquito lo que ya hemos visto en las primeras sesiones, ¿no? Es decir, la primera sesión. Necesitamos conocer el promedio de los precios. Entonces, para ese procedimiento, lo que tengo que hacer es ir al menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, y de aquí me paso a Descriptivos. Entonces luego elijo la variable que necesito analizar. Para el caso sería precio. Selecciono. Aceptar nomás. Voy a pedir un nuevo conjunto de resultados, una nueva hoja de resultados. Porque tenía una previamente aperturada. A ver, se dejó de presentar, creo. Sí, ya no se ve la pantalla. Ya, ok. Voy a volver a compartir. Ya, ahí estamos, ¿no? Correcto. Ok, muchas gracias. Entonces, estamos en estadísticos descriptivos. Descriptivos otra vez. Y decía que voy a elegir precio. Entonces, al aceptar, me muestra los resultados en la hoja que yo he solicitado, ¿no? Siempre aparece el nombre de la variable con la cual estoy trabajando. En este caso sería la variable precio. La cantidad de datos, 19. El mínimo, 235. El máximo, 2089. Y el promedio, 1162. Bueno, voy a volver a ingresar. Y esta vez voy a pedir el reporte sobre la cantidad vendida. Entonces, cantidad vendida. Aceptar. Y tengo el reporte, ¿no? Más adelante o en la siguiente clase ahondaremos un poquito en el detalle de la interpretación. Por lo pronto estamos en el proceso más mecánico. Bien, entonces hasta allí no hay mayor problema. Si nosotros queremos una medida específica, una medida que de repente por defecto no aparece aquí, como por ejemplo puede ser el tema de la kurtosis, porque miren que para los dos casos aparecen, ¿no? Mira, este era para precio y este para cantidad vendida, es decir, para las variables. Nos salen los mismos valores, n, mínimo para ambos casos, máximo lo propio, promedio o media, y la desviación típica o estándar.
Pero si yo quiero que me salga una nueva medida, otra medida, entonces me voy siempre a analizar descriptivos. Puedo jugar con cantidad vendida, pero aquí en opciones puedo encontrar otras medidas. Por ejemplo, suma y kurtosis. Entonces voy a marcar esas dos. Aceptar, aceptar. Y en el nuevo resumen, a lo que ya tenía previamente, se ha sumado estas dos medidas. Bueno, y además la suma, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Ese es el procedimiento mecánico. Ahora, si nosotros quisiéramos ampliar, digamos, un reporte descriptivo de alguna variable, podemos pasar a explorar. Entonces, en explorar, yo voy a poner, por ejemplo, la variable precio. ¿Sí? Por defecto nomás, así como están las cosas, solo le voy a poner precio, nada más. Y miren lo que ha resultado, ¿no? En la ventana justamente de resultados. Explorar. Siempre aparece con un título, es decir, el resumen nuevo aparece con el título, en este caso es explorar. Si ustedes se percatan, el anterior era descriptivos. ¿Sí? Acá lo puedo ver en la parte izquierda. Yo marco explorar. Y entonces me sale, digamos, desde dónde es el nuevo reporte, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, que una desventaja del SPSS es que nos brinda mucha información. Y bueno, es necesidad del investigador saber distinguir qué información precisa es la que necesitamos, ¿no? Entonces aquí nuevamente aparece un primer resumen de procesamiento de los casos, ¿no? Nos dice la variable precio. Son 19 casos, un porcentaje de 28.4. Bueno, al parecer aquí tenemos algunos casos perdidos por lo que hemos exportado de Excel, ¿no? O lo hemos importado de Excel, mejor diría. Y allí al parecer hay algunos valores que están en blanco, que se están comportando como perdidos, ¿ya? Ahora vamos a eliminarlos. No sé si les pasa lo mismo a ustedes. Profe, dos preguntitas. Ujú. Los reportes que usted va generando, procesando, las anteriores que procesó queda, ¿no? Y simplemente va sumándose a la hoja los nuevos reportes, ¿cierto? Correcto, sí. Ya, ahora, kurtosis, ¿qué significa? Kurtosis es una medida de comportamiento de los datos. Como les decía hace un ratito, no sé si al final de esta clase, depende del tiempo, o en la siguiente sesión, vamos a trabajar las interpretaciones. Ah, ya, correcto. Ajá, sí. En la kurtosis son tres valores posibles, ya que son un comportamiento normal, aplanado o alargado. Pero esa discusión lo vamos a trabajar la siguiente clase, creo yo, con más paciencia, digamos así, y luego que ya tienen un conocimiento más profundo del programa, ¿no? Y ya creo que en la tercera sesión vamos a estar mucho más fuertes en el manejo del programa, y entonces ahí es donde vamos a discutir, si se quiere decir así, las interpretaciones de las medidas. No se preocupen. Entonces miren, aquí en este reporte, que es explorar, nos sale un reporte, digamos, un poquito más amplio, por así decirlo, ¿no? Porque nos sale un cuadro con diferentes medidas adicionales, ¿no? Está la media, que es el promedio. Aquí está el estadístico. Nos sale un intervalo de confianza de 95%, el límite inferior, límite superior. También vamos a ahondar sobre qué significa este intervalo de confianza, para qué nos sirve, ¿no? Tenemos la media recortada al 5%. ¿Ya? La importancia del promedio, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos interesa, digamos, esa media recortada? Ya también la vamos a conversar, no se preocupen. La mediana, la varianza, desviación estándar o típica, el mínimo, el máximo, el rango intercuartil, la simetría y la kurtosis, ¿no? Son las medidas estadísticas que en el caso de explorar nos muestra, ¿no? Y es más, continúa el reporte. Miren, aquí hay como que un
reporte gráfico de la variable, ¿no? Un gráfico que nos permite también un poquito interpretar, ¿no? La frecuencia de la variable precio en este caso, ¿no? Y otra gráfica que es el gráfico de caja y bigotes, que también es un gráfico muy común, ¿no? Pero como repito, la interpretación de todo ello lo iremos viendo conforme avancemos. Por ahora solamente les estaba mostrando qué es lo que podemos obtener, ¿no? Entonces eso lo podemos obtener, decía, en explorar. Si ya no quiero precio y si no quiero explorar, por ejemplo, la utilidad, entonces elijo utilidad y aceptar nomás, para no confundirme, si se quiere decir así. Me voy aquí, a donde dice explorar, para darme cuenta cuál es el último reporte que el programa ha generado, porque recuerden que, como mencionaba hace un momento nuestro compañero Walter, nos preguntaba si es que los reportes se van mostrando en la misma hoja, ¿no? Y como ya sabemos, pues sí, todos los reportes que nosotros... A ver, quiero mostrarles la hoja de reportes. Todos los reportes se van mostrando secuencialmente, es decir, posterior a lo que nosotros mostramos, ¿no? Ahí están todos los reportes. En este caso decía de la variable utilidad. Lo mismo, ¿no? La variable utilidad. La anterior, bueno, yo he hecho dos veces. Aquí está utilidad. Si quiero lo puedo borrar, para no confundirme. Aquí está el de precio. En el lado izquierdo yo tengo el control sobre qué es lo que me está reportando. ¿Sí? Puedo navegar ahí. Este es el primer reporte que me salió. Este es el segundo. Y así. Digamos, icono de color amarillo es como el inicio del bloque de reportes. ¿Se dan cuenta? Entonces cada vez que hago clic allí, me aparecen los valores. Es decir, el reporte. Ingeniero, tengo una duda. Sí. Tal vez estoy haciendo algo mal y quisiera saber en dónde es. Lo que pasa es que cuando yo le pongo a explorar en mi tablita de resumen de procesamiento de casos, me aparece porcentaje 100%. En donde dice válido, N me aparece 19, porcentaje 100%, y los casos perdidos, N me sale 0 y porcentaje 0. Y luego N otra vez 19 y porcentaje 100%. Más bien en su caso... En el anterior, en el de precio también me sale igual, 100% y luego el otro 0. Tendría que decir que el suyo está perfecto. Lo que pasa es que en el mío no he borrado los valores que estaban de más. Cuando importé el Excel, me quedaron unos valores vacíos aquí abajo. Entonces, a veces ocurre, ese es como que un pequeño, digamos, bug o un pequeño desfase, digamos así, cuando yo importo de una hoja de cálculo. Entonces, miren, ahora ya lo he borrado. A ver, voy a volver a hacer, ¿sí? Analizar, descriptivos, explorar. Bueno, voy a ponerle precio otra vez. Aceptar nomás. Miren. Ahora sale N19, 100%. Así deben entender ustedes también ahora. Bueno, realmente lo tenían así al principio. Gracias. Correcto. Sí, muy buena observación. Lo que pasa es que, repito, yo me había olvidado de borrar estos registros acá que estaban de más. ¿Ya? Entonces, no sé si Walter también tiene ese detalle. Entonces, en el SPSS lo que hay que hacer es agarrarles el número que queremos borrar. Creo que había como unos puntitos ahí, no sé si se han dado cuenta. Creo que hasta el 50 más o menos era. Entonces, yo he arrastrado hasta el 60 en realidad.
y luego he hecho clic derecho en cualquiera de este bloque y le he puesto borrar. Bueno, ahora ya no hay nada porque está vacío, por eso no sale activo borrar. ¿Ya? Acá también puedo borrar, clic derecho, borrar. Ah, yo tengo puntitos, ¿lo borro, Sí, profesor? sí, por favor, bórralos, están de más esos puntitos. Eso ocurrió porque en el Excel eh, no los ha importado correctamente, digamos así. Es más, bueno, esos valores son realmente vacíos. En el Excel también son vacíos. Los puntos quiere decir que hay una variable asignada pero que no tiene un dato escrito Exacto, o qué sí, significan los puntos. sí. Son valores como que están vacíos, ¿no? ¿Ves? Se notan los puntitos, ¿no? Sí, Ajá, esos puntitos sí son valores que están vacíos. Ya, muy bien. Entonces, retomando nuestro reporte, decíamos que en explorar entonces nos sale un reporte, digamos, como que más completo, por así decirlo, ¿ya? Más completo. A ver, ¿qué más? Entonces, eso es en estadísticos, en descriptivos, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de frecuencias, el reporte de frecuencias se utiliza para variables cualitativas, es decir, para variables que tengan esta característica de que califican, ¿no? Acuérdense que las variables son de dos tipos, variables cuantitativas y variables cualitativas. Las cuantitativas, a su vez, se dividen en dos, ¿no? Que son las variables, digamos, continuas y las variables discretas. En el caso del SPSS, solo trabaja con un modelo, digamos, variables numéricas son cuantitativas. ¿De acuerdo? Eso lo podemos ver aquí, en vista de variables. O sea, cuando yo voy a vista de variables, tengo lo siguiente, ¿sí? El nombre de la variable, el tipo, la anchura, la cantidad de decimales, la etiqueta, la opción de valores, que la vamos a revisar en un momento más también, perdidos, columnas, alineación, y yo diría la más importante, digamos, todas son importantes, pero la que tienen que tener sumo cuidado es la medida. En el caso de la medida, en el SPSS tenemos tres opciones. Escala, que sería para todas las variables cuantitativas, sean continuas o sean discretas. Ustedes deben recordar que las discretas son aquellas variables que almacenan valores generalmente enteros, como por ejemplo número de hermanos. Frente a el caso de variables continuas, que son numéricas, pero su característica es que generalmente contiene decimales. Por ejemplo, estamos hablando de pesos, talla, sueldo, ¿no? Son variables continuas. O el tiempo también, ¿no? Horas, minutos, segundos. Y repito que el de caso de discretas son valores más, digamos, generalmente números enteros. ¿Listo? Pero para el caso del SPSS, tanto continuos como discretos se trabajan con escala. Y para las variables cualitativas,
también se dividen en dos. Se dividen en dos, que son ordinal y nominal. Para el caso de ordinal, se usan para cuando las variables, es decir, cuando los valores que representan para el almacenamiento de ese tipo necesitan un orden. Y en el caso de nominal no requiere orden. Por ejemplo, en ordinal podríamos hablar de la variable grado de instrucción. Entonces ustedes saben que el grado de instrucción, por ejemplo, aquí estamos hablando de primaria, secundaria, técnico, superior. No sé si en México es lo mismo, pero digamos que lo van a entender algo así como que otro podría ser bachiller, maestría, doctorado, PhD. O sea que requieren un orden, ¿se dan cuenta? O lo propio, ¿no? Grado militar, ordinales. En cambio, en el nominal no requiere un orden. Por ejemplo, lugar de nacimiento. No interesa en qué orden vayan las ciudades. ¿Sí? O país de origen, lo propio, que son variables cualitativas. ¿Listo? Bueno, eso lo tenemos claro, ¿sí? Correcto. Entonces les decía que era una característica de sumo interés esto de la medida, ¿ya? Ahora vamos a hacer algún casito para que ustedes configuren rápido algún conjunto de variables, ¿ya? Pero antes quiero terminar con esta partecita de los resúmenes, ¿ya? Entonces decía que para el caso de la variable cualitativa, el reporte que se utiliza son las frecuencias. Por ejemplo, nosotros queremos saber un reporte de la sucursal de ventas. Estas son ciudades de del Perú. Arequipa, Trujillo, Lima, Cusco. Bueno, está abreviado. Entonces aquí voy a elegir, por ejemplo, sucursal de ventas. Entonces, como ya sabemos, se pasa a la lista de variables y aceptamos, ¿cierto? Y en el reporte, que por cierto es a partir de aquí, para que no se olviden, aquí, frecuencias, desde donde es el título, frecuencias, un primer reporte de estadísticos, donde nos dice cuántos valores existen, 19 datos, 0 perdidos, ahora sí se ven. Entonces aquí tenemos, ¿no? Arequipa 9, Cusco 1. Aquí hay una característica que quiero explicarles también, que hay una diferencia entre Cusco, bueno, este es Cusco en realidad, ¿no? La abreviación. Pero si yo le pongo con minúscula y mayúscula el otro, los trata como si fueran ciudades diferentes. Es decir, que tengo que poner un solo valor. Pero lo que quiero explicarles ahorita es que el reporte descriptivo solamente es para variables exclusivamente cuantitativas, ¿ya? Para variables cuantitativas. Y el reporte descriptivo de frecuencias se utiliza en realidad para ambos, pero digamos más adecuado, por así decirlo, es para variables cualitativas, ¿ya? Lo que pasa es que en el caso de variables cuantitativas también se puede crear una tabla de frecuencias. ¿Ya? Miren. En la tabla de frecuencias de la variable precio. Tabla de frecuencias. ¿Ya? Claro que esta en realidad no es una tabla muy apropiada para presentarla de esta forma, ¿ya? Ya les iré explicando por qué. Seguro ustedes se están dando cuenta. Otro reporte que necesito, por ejemplo, es el caso de las unidades de medida. ¿No? Quiero saber, por ejemplo, qué cantidad de cajas y qué cantidad de bolsas existen, ¿no? Entonces voy a ir a
frecuencias. Sí, está bien. Voy a restablecer y voy a elegir unidad de medida. Aceptamos. Entonces acá tengo el reporte, ¿sí? Me dice que tengo 5 bolsas, es decir, 5 registros con bolsa y 14 registros con caja. Y tiene sus porcentajes. En el caso de bolsa, 26%, y en el caso de caja, 73.7%. ¿Listo? Muy bien, no sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta. ¿Qué diferencia, profesor? Estoy viendo ahí, ¿cómo se llama? La última que genera usted dice porcentaje, ¿no? Que 26.3% y 73.7%, pero al lado derecho dice porcentaje válido. Aparentemente son los mismos datos. ¿Hay alguna diferencia? ¿Por qué genera ese dato? Eso puedo. Lo que pasa es que podría haber casos en que algún registro, algún caso no haya respondido, se haya quedado, digamos, vacío. A veces ocurre que cuando uno no, por ejemplo, en una encuesta, ¿no? Alguna pregunta, una persona no respondió, pero digamos llenó todo el cuestionario. Digamos, imaginen que el cuestionario tiene un poco más de 30 preguntas. Y entonces al investigador le interesa evidentemente registrar todos los casos. Pero de su estudio, digamos que son 200 casos, 200 personas que han llenado el cuestionario. Imaginen que, por poner un número, 50 personas han dejado de responder 5 preguntas. ¿Sí? Entonces es como que han respondido no sabe, no opina, algo así. Entonces, pero es de interés del investigador considerar todas las encuestas. Es decir, no quiero eliminar estas 50 encuestas o 50 personas que no respondieron completo el cuestionario. Entonces va a haber un tratamiento especial para ese caso, ¿no? Entonces podría darse el caso que no hayan respondido esas preguntas y entonces estos porcentajes van a variar porque van a estar incluidos allí los valores perdidos, que así los va a identificar el programa, ¿ya? Entonces por lo pronto no hay perdidos, por eso es que aparece el mismo valor, porcentaje válido. En realidad lo que nosotros tendríamos que leer, digamos así, sería justamente el porcentaje válido, ¿ya? Pero ya vamos a ir justamente viendo esos detallitos en las siguientes clases, ¿ya? Pero muy buena observación. Bien, entonces creo que hasta ahí estamos bastante claros. Es decir, que el reporte de frecuencias es para variables cualitativas, descriptivos para variables cuantitativos. Bueno, y el explorar es un reporte, digamos, extenso, ¿no? Pero miren, ¿qué pasa si yo pongo a explorar una variable, por ejemplo, de característica cualitativa, ¿no? Entonces, miren lo que me aparece, ¿eh? No se admiten variables de cadena en la lista. O sea, si bien están aquí, no me permite hacer eso. ¿Pero por qué están ahí entonces? Bueno, lo que ocurre es que yo podría hacer, digamos, un reporte de precio y aquí en lista de factores sí elegir sucursal de ventas. Entonces lo que va a ocurrir, si ustedes observan bien el reporte, que nos centraremos en este reporte, ¿sí? Mira, Arequipa, y me sale todo el reporte de Arequipa. ¿Se dan cuenta? Y luego aquí aparece Cusco, y me sale también todo ese reporte, todo ese bloque para Cusco. Y lo propio para Lima, y lo propio para Trujillo. Es decir, si yo les preguntase a ustedes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es el promedio de los precios? Si yo les pregunto, ¿cuál es el promedio de los precios? Bueno, ustedes tienen que ir aquí, ¿no? Promedio de los precios descriptivos. Voy a restablecer. Aquí está. Aquí. Entonces, el promedio de los precios ahorita, con mi dato, es 11,62. Ese es el promedio de los precios. Pero yo les pregunto, dígame el promedio de los precios por ciudad. Por ciudad.
¿sí? Por ciudad. Entonces, justamente para ello, bueno, hay varias formas. En realidad, en el SPSS hay varios caminos para llegar a lo mismo, digamos así, ¿ya? Pero digamos que un reporte, justo como estaba mencionando, lo de explorar, entonces aquí tengo, voy a restablecer, ¿sí? Entonces, en lista de dependientes, ¿qué variable quiero analizar? Precio. Pero si la dejo como está, me va a salir el reporte completo de la variable precio. Y si es que me concentro en la media o el promedio, va a seguir siendo 11.62, evidentemente. ¿Sí? Pero lo que yo quería hacer es que me muestre. Entonces voy a volver a ingresar a explorar. Y además de precio, entonces en lista de factores, le voy a pedir que lo diferencie por su... Entonces ahora sí, miren. Entonces el precio en Arequipa es promedio, es 11.27. En Cusco es 11.10. En Lima es 12.39. En Trujillo es 9.56. ¿Sí estamos? Bueno, es decir, yo solo estoy leyendo el promedio, pero aquí están todos los reportes que Explorar genera, distinguido por ciudad. Y bueno, evidentemente también lo mismo en los gráficos, ¿no? Miren. Bien, entonces no sé si los estoy confundiendo, espero que no. Hasta ahí está bien, ¿no? Bueno, me gustaría, ¿cómo lo puedo decir? A ver, la variable dependiente es el precio, ¿no? Y Sí. factores, usted ha seleccionado esa opción de factores. ¿En qué caso se podía asociar? Lo que un poquito que me he confundido. Ya, bueno, depende de lo que necesite hacer. O sea, yo les decía que en principio quería conocer cuál es el promedio del precio. Entonces he generado todo el precio, digamos el promedio, el reporte del promedio del precio. Aquí, ¿no? Entonces el promedio del precio es 11.62. Pero si yo necesito conocer cuál es el precio, el promedio del precio, bueno, y otras cosas más, no solo el promedio. Por ciudad. Porque también podría ser, miren, voy a hacer otro, ¿ya? El promedio del precio por unidad de medida. O sea, ¿cuál es el promedio del precio por caja y por bolsa? Entonces, miren, analizar descriptivos. Voy a restablecer. Entonces, en lista de dependientes voy a ponerle precio. Y el factor que va a agrupar, digamos, en este caso los precios, va a ser unidad de medida. Entonces elijo esta vez unidad de medida como lista de factores y pongo aceptar. Y lo que va a ocurrir es que me va a dar el precio promedio, bueno, todas las medidas, ¿no? Para bolsa, que sería 14.71, y el promedio de los precios para caja, que sería 10.51. Es decir, el reporte ha sido a raíz de la necesidad de conocer cuál es el promedio para bolsa y para caja. ¿Listo? Muy bien. Pero no se preocupen, todavía si es que no lo llegan a comprender bien, porque estamos todavía en la segunda sesión. Tenemos algunas sesiones por delante y es muy importante que ustedes vayan realizando las actividades que tenemos en el aula virtual. Tenemos prácticas dirigidas y tenemos prácticas calificadas. ¿Sí? Bueno, tendríamos hasta hoy realmente para que ustedes puedan enviar la práctica o el trabajo aplicativo número 1. Eso es lo que tienen que entregar ustedes, ¿ya? Eso está en el aula virtual. Además hay prácticas dirigidas. Es como que el paso a paso, ¿no? Nos va a ir justamente sumando en el aprendizaje. Ya, a ver. Pero realmente ese reporte más sencillo, más directo, por así decirlo, para no confundirnos tanto, me hubiera gustado empezarlo de esta forma, miren. Analizar
comparar medias y me voy aquí a promedio o medias. Entonces dice, en lista de dependientes, y voy a poner el precio. ¿Sí? Pongo el precio. Luego aceptar. Acuérdense que si se confunden sobre los resúmenes, ustedes en el lado izquierdo le dan clic hacia el bloque amarillo para que le seleccione cuál es lo último que han creado como reporte. ¿Ya? Entonces aquí nos aparece, ¿no? El resumen de procesamiento de casos, una primera tabla y una segunda tabla del informe, donde nos dice el promedio 11.62, N 19 casos y desviación estándar 5.79. Bien, entonces ahora yo quiero volver a ingresar, pero quiero comparar las medias, ya no solamente para el precio, es decir, para todo el precio, sino distinguido por sucursal. Entonces acepto. El último reporte siempre está aquí, al final. Entonces me salen, miren, para que se den cuenta bien. Primero el título, medias, perfecto. Segundo, una tabla de resumen de procesamiento de los casos. Es decir, que me está diciendo que estoy haciendo un resumen del precio por sucursal de ventas, donde tengo 19 casos que están incluidos, ninguno excluido porque digamos no hay ningún valor perdido, y en total son 19 casos, ¿no? Y luego tenemos ya el informe, la tabla del informe. El título de la variable, sucursal de ventas, y bueno, nos aparece, ¿no? El promedio para Arequipa, el promedio para Cusco, el promedio para Lima, el promedio para Trujillo. Y el promedio total. Y aquí nos dice cuántos casos son. De Arequipa son 9 casos. Cusco, bueno, seguimos arrastrando este problemita de Cuscus, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuscus. No lo hemos corregido. ¿Ya? Ahí lo vamos a corregir. Pero lo que quiero es que se den cuenta del reporte. Es decir, el reporte nace a raíz de la necesidad del investigador. ¿Ya? Muy bien. Entonces lo propio podría ser con, digamos, ¿en qué unidad de medida tengo mayor utilidad? ¿En caja o en bolsa? ¿Cuál es el promedio de utilidad? A ver, ustedes hagan esa. Uno facilito. O sea, ¿cuál es el promedio de la utilidad para caja y el promedio de utilidad para bolsa? A ver, les voy a dar 2 minutos. Mucho. ¿Lo hacemos con comparar o el otro analizar, profesor? Como ustedes vean por conveniente. Ah, cualquiera de los, ya. Sí. El más fácil. ¿Cuánto le salió? Sí, adelante. Era el
salir para bolsa, la media es 580.14, para caja 667.25. Va, muy bien. A ver, vamos a ver si todos coinciden en lo mismo. Se supone que hemos hecho esto. Lo más A fácil, mí ¿no? me salió lo mismo. ¿Ah, sí? Ah, perfecto. Walter, ¿cómo le fue? No, diferente, profesor. Creo que he hecho mal la operación. ¿Podría usted, por favor, repetir? A ver, bueno, a ver, según lo que me han dictado, han coincidido Lourdes y Luz, que la utilidad para caja era 667.25 y la utilidad para bolsa 580.14. Ahora vamos a ver el procedimiento más fácil. Bueno, el que yo haría sería este. Analizar, comparar medias, voy a restablecer aquí. Y bueno, ¿qué variable necesito analizar? La utilidad. Entonces marco aquí utilidad y pongo en lista de dependientes. Pero si solamente genero así como está la utilidad, me va a salir el promedio total, 644. Pero yo necesito el promedio por unidad de medida. Entonces voy a nuevamente ingresar, comparar medias, utilidad, y aquí en lista de dependientes voy a escribir o voy a elegir unidad de medida. ¿Sí? Es unidad de medida, ¿cierto? Sí. Entonces voy a aceptar. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Ok, pareciera que se ve cortado. Sí, hay momentos en que se entrecorta, pero ya está restablecido. Ah, ok. Sí, es el acceso a internet. Sí, siempre es una pequeña barrera. Pero igual creo que lo estamos entendiendo bien. Entonces, en bolsa, aquí tengo el reporte, ¿no? ¿Ven mi reporte? Sí, mira, vamos. Ok, muchas gracias. Entonces, en el reporte dice bolsa 580.14, perfecto, y caja 667.25. Esa era la forma que nosotros teníamos que generar el resultado. Muy bien, entonces esto de comparar medias lo hemos sumado a nuestro aprendizaje el día de hoy, ¿sí? Luego vamos a regresar sobre este tema porque aquí hay muchas más opciones de interés, ¿ya? De interés. Vamos a hacer una visión también de lo que es el reporte de doble entrada. ¿Listo? Una mirada rapidita para que ustedes vayan haciendo también algunas cositas ya con sus propios datos, porque yo estoy seguro que ustedes tienen también sus propios datos, ¿no? Manejan sus propios datos y a partir de ahí pueden generar seguramente algunos reportes a partir de lo que estamos mencionando ahorita, ¿ya? Entonces lo que quiero mostrarles es rápidamente este reporte de tablas cruzadas, ¿ya? Entonces miren, hemos hecho frecuencias, descriptivos, explorar. Vamos a quedarnos en este punto aquí, tablas cruzadas, ¿ya? Para pasar luego a otro tema. Entonces, en cuanto a los reportes, me voy hacia tablas cruzadas. ¿Para qué? Bueno, para justamente generar un reporte de doble entrada, ¿ya? Es decir, un reporte donde tengo por lo menos dos variables. Entonces, en este caso, voy a elegir, por ejemplo, sucursal de ventas en filas y unidad de medida en columnas. Entonces son tablas cruzadas, ¿ya?
O sea, en las tablas cruzadas uso por lo menos dos variables. ¿Listo? Por lo menos dos variables. Entonces voy a aceptar. Sigo sin corregir esto de Cusco. Bueno, ahora lo voy a hacer. Pero miren, aquí entonces tengo esta tabla cruzada, donde están interviniendo la variable sucursal de ventas, que son las ciudades, y la variable unidad de medida, ¿no? Que vendría a ser para el caso bolsa y caja. Voy a tratar de corregir, a ver, rapidito esto de Cusco. Creo que solo hay uno nomás, ¿no? Voy a ponerle Cusco. Ustedes también pónganle lo mismo aquí al registro 17. Al registro 17, escríbanle bien, con mayúscula la primera, Cus. De Cusco, ¿sí? Entonces voy a volver a hacer el reporte, de paso que reiteramos el procedimiento. Entonces, analizar descriptivos, tablas cruzadas. ¿Por qué tablas cruzadas? Bueno, tablas cruzadas porque necesito hacer intervenir dos variables, ¿ya? O sea, es decir, por lo menos dos variables. Necesito un reporte de hacia qué ciudades o en qué ciudades existen más envíos en bolsas y o en cajas. Esa distinción necesito hacer, ¿ya? Entonces me voy a tablas cruzadas. Acá decía que en filas voy a poner, en este caso, sucursal de ventas. Y en columnas voy a elegir unidad de medida. Aceptaba nomás. Ahora sí ya tengo solucionado este problema de Cusco. Ustedes también deben tener lo mismo. Entonces acá tengo, ¿no? Arequipa, Cusco, Lima, Trujillo y unidad de medida bolsa y caja. Entonces, ¿qué nos dice esta tablita? Es una tabla muy fácil de leer. En realidad es la variable recuento. O sea, es el conteo. O sea, la cantidad. ¿Cuántas, en este caso, cuántos envíos se están haciendo hacia la sucursal de ventas de Arequipa, ¿no? Como esta data, como cada casito o cada fila es un caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá estamos hablando, ¿no? De que se ha hecho un reporte con el código 100, ¿no? De la descripción frugos con caja, con su precio 2.35, 100 unidades, ¿no? De la sucursal Arequipa, cantidad vendida 2.35, descuento 35, bueno, utilidad, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Cada registro representa un caso, ¿no? Y entonces aquí en el reporte nosotros decimos, ¿no? Que en Arequipa tenemos dos registros en bolsa y 7 en caja. En el caso de Cusco, 1 en bolsa y 2 de caja, ¿no? En el caso de Trujillo, específicamente, 0 en bolsa y 3 en caja, ¿no? Y en Lima, 2. Y bueno, y cada uno evidentemente tiene su total, ¿no? Arequipa son 9 en total, Cusco 3 casos, Lima 4 casos, Trujillo 3 casos, lo que totaliza 19 casos. Entonces no sé si ahí tienen alguna duda, alguna pregunta. No es exactamente de cómo llevar a cabo el procedimiento, ¿no? Tal vez ya cuando estamos en la interpretación, a lo mejor nos ayude, cuando ya estemos resolviendo un problema, nos ayude más esto, ¿no? A verlo más claro. Exacto. Cuándo sí lo podríamos usar y cuándo no. Exacto, muy bien. Entonces, por lo pronto tenemos que tener claro lo siguiente, miren, entonces acá voy a repetir. Cuando me voy a descriptivos, frecuencias es un reporte, ¿no? Frecuencias es un reporte para ¿qué tipo de variables? A ver si ustedes están atentos. Frecuencias, ¿para qué tipo de variables se utiliza ese reporte? Cualitativos. Cualitativos. Perfecto.
solo cualitativos. ¿Qué dicen? ¿Solo cualitativos? Pues ahora sí que no sabría, probablemente se pudiera mezclar. ¿Perdón? Pues yo creo que no, o sea, ahí aceptaría de los dos tipos probablemente. Yo creo que sería al revés, en donde está descriptivos, ahí sí no puede ir un dato cualitativo, Ajá. no podría considerar nada. Y en cambio en este, pues de frecuencias, probablemente sí entre cualquiera de los otros dos casos, que es números y variables, no, y valores de cadena. Exactamente. Miren, no los quiero confundir, espero no confundirlos, pero es que a veces podría decir, no, es que a mí me han dicho que ahí solamente es variables cualitativas. Ya por eso es que les hago como que esta aclaración. O sea, lo que ustedes me han dicho es perfecto. Cuando yo uso frecuencias, es para cuando quiero un reporte de variables cualitativas. Esencialmente, en tal caso diría así, mejor ya. Esencialmente, cuando tenga un reporte de una variable cualitativa, ingresaré aquí. Exclusivamente, digamos así, en frecuencias. Porque lo que ocurre que en frecuencias, como les decía hace un rato, puedo hacer un reporte de frecuencias para la variable cualitativa, pero también puedo hacer para la variable cuantitativa, para las dos. Para las dos. Ahora, claro, ¿cuál es de mayor interés? Digamos así. Seguramente para el caso de la variable cualitativa. ¿Ya? Cualitativa. Pero luego les voy a mostrar que por qué necesitaríamos también hacer una tabla de frecuencias de una variable cuantitativa. ¿Ya? Pero entonces, por lo pronto, frecuencias sería para una variable cualitativa. ¿Ya? Cualitativa. Digamos que ahí, pero con esa observación pequeña de que también se puede hacer para variables cuantitativas. Ocurre más bien algo distinto en descriptivos, porque descriptivos sí que es exclusivamente para variables cuantitativas. Es más, miren aquí que ya ni siquiera aparecen las variables cualitativas. ¿Sí? Aquí solamente aparecen las variables cuantitativas, puro números. ¿Ya? Entonces, descriptivos sí que es exclusivo, exclusivo para variables cuantitativas. Porque como les decía, creo en la clase pasada, no tiene sentido sacarle el promedio o la desviación estándar de caja y bolsas. O sea, no habría un reporte válido de ciudad de nacimiento o de sucursal de venta, por ejemplo, en este caso, ¿no? No tendría sentido. ¿Ya? Entonces, por eso es que en descriptivo solamente me permite hacer un reporte de la variable cuantitativa. En el caso de explorar es una variable, o diré mejor, una opción que nos permite tener un reporte, digamos, más amplio, ¿sí? De alguna variable cuantitativa. Porque miren, si ustedes en lista de dependientes pretenden elegir sucursal de ventas, va a generar un error. No se admiten variables de cadena en esta lista. Pero entonces, ¿por qué están aquí? Están para esta lista de factores. Entonces, en lista de dependientes yo tengo que elegir una variable cuantitativa, precio. Y en lista de factores sí que puedo elegir una variable cualitativa. ¿Sí estamos? Ahora, ¿qué pasa si yo elijo una variable también cuantitativa? ¿No? Dado que las dos son cuantitativas, miren lo que va a salir, ¿no? O sea, un reporte, digamos, de precio para 20, para una cantidad de 20, un precio para una cantidad de 50, para cantidad de 100, 150. O sea, tendría que yo saber qué es lo que estoy haciendo, porque miren, el programa me da el reporte, digamos, que yo estoy pidiendo, pero qué tan eficiente es lo que yo estoy solicitando. Por eso tengo que tener cuidado en qué es lo que necesito. ¿Ya? Y bueno, nosotros estamos en ese camino justamente de determinar
¿Qué necesito? ¿Qué reporte requiero? Y entonces, ¿dónde encuentro la posibilidad de hacer ese reporte? ¿Listo? Entonces, bueno, decía que eso lo hacemos en explorar. En este caso, generalmente en lista de factores debería usar una variable cualitativa, ¿no? Para que tenga más o menos como esto, ¿no? Precio, un reporte para bolsa y otro reporte para caja, dos reportes diferenciados, ¿cierto? Bueno, y el caso de tablas cruzadas, decía que lo voy a utilizar cuando necesite que realizar un análisis en el que intervengan por lo menos dos variables. Tablas cruzadas es para dos variables, ¿ya? Dos variables, generalmente cualitativas, ¿ya? Esas tablas cruzadas se hacen con variables cualitativas, como hemos hecho acá, sucursal con unidad de medida. Que por cierto podríamos hacerlo también al revés, es decir, unidad de medida en fila y sucursal en columnas, ¿ya? Saldría lo mismo. Profe, Sí, sí, con respecto a ese punto, la opción explorar, usted dijo que no, bueno, lo que es hay dos opciones, ¿no? En lista de dependiente se utiliza siempre una variable cuantitativa y en lista de factores una variable cualitativa, ¿no? En cambio, en tablas cruzadas, usted netamente dice que son dos o más variables pero netamente cualitativas. No son iguales que o sea, no son las mismas, no, mejor dicho, estas dos opciones no son lo mismo, ¿no? no, porque aquí no agrupa, digamos, como en el caso de del promedio por factor o por ciudad, ¿no es cierto? Sino lo que aquí hace es un cruce de variables. Es un cruce de las variables. O sea, es decir, yo podría poner, miren qué pasa si yo pongo aquí precio y pongo cantidad, que son variables cuantitativas, ¿sí o no? Pero dado que precio y cantidad, miren el precio, prácticamente son todos diferentes. En cantidad sí que por lo menos hay algunos que se repiten. Es decir, o sea, hay pocos valores diferentes. Entonces, por eso es que pareciera que algo más o menos algo más o menos entre comillas coherente podría salir, pero miren lo que ha salido, ¿no? En la tabla cruzada. O sea, Sí permite, pero no tiene lógica analizar ese tipo de información. Claro. Eso es lo que voy, eso es lo que justo quiero decir. O sea, no tendría mucho sentido. O sea, claro que podría, miren, yo, ¿qué interpretaría aquí, no? Es decir, que en una cantidad, es decir, como hay cantidades de envío de 20, 50, 60, en cantidad de 20 hay uno que se ha enviado con precio 4.41 y uno que se ha enviado con precio 5.44. Pero digamos, ¿qué de relevante me da esta información? No mucha en realidad. ¿No? Es más, si realmente yo, por ejemplo, hiciera digamos, precio con descuento, miren, o si no ustedes hagan precio con descuento, porque miren, el descuento es, si no me equivoco, sí que casi único, es decir, diferente para cada caso. Entonces miren lo que va a pasar. Es decir, claro, como decía Walter, de hacerlo se hace, pero ¿qué sentido tiene hacer eso? Precio versus descuento. Entonces miren la tabla cruzada que ha salido. No hay como que una forma de darle cierta validez a esa tabla, ¿no? Pero aprovechando eso, justo vamos a hacer un temita que corresponde a la recodificación, ¿ya? Miren, entonces resulta que a los precios los quiero como que recodificar y les quiero poner una especie de bloques, digamos 3 bloques, ¿ya? 3 bloques, algo así como que precio bajo, precio medio y precio alto, ¿sí? Pero vamos, a simple vista lo voy a hacer, ¿ya? Entonces digamos de 0 a
De 0 a 9 va a ser precio bajo. ¿Sí estamos? De 9.01, digamos así, hasta 17 va a ser precio medio. De 17.001 hasta 21 va a ser precio alto. ¿Sí estamos? Esa es una clasificación que quiero hacer, ¿ya? Ok. Repito que le he hecho así al azar, ¿ya? Al azar. Hay métodos para hacerlo más adecuado, ¿ya? Luego los vamos a ir viendo, no se preocupen. Entonces me voy a transformar y voy a elegir la opción que dice recodificar, de preferencia en distintas variables. Recodificar en distintas variables. Entonces aquí dice, ¿qué variable quiero recodificar? Bueno, precio, ¿no es cierto? Precio. Elijo precio. Luego en nombre de la variable voy a ponerle, digamos, precio recodificado, ¿sí? Recots. Precio recots. Y en la etiqueta también le voy a poner lo mismo, precio recots. ¿Ya? Luego me paso a este botón que dice valores antiguos y nuevos. ¿Sí? Valores antiguos y nuevos. Está bien, ¿cierto? Entonces aquí dice, tengo varias opciones para valor antiguo. Es decir, para un valor específico, o para algún valor perdido en el sistema, o para un rango. En este caso me conviene el rango. Entonces le voy a decir de 0 hasta 9. De 0 hasta 9. Están haciendo todos conmigo, creo, ¿no? Sí, entonces de 0 hasta 9. Luego en el lado derecho de esta ventanita, escriban valor, como dijimos que iba a ser bajo, escriban bajo. Se escribe con el teclado, ¿sí? Bajo. Después le ponen añadir. En rango decíamos que de 9,001 hasta 17 era valor medio. ¿Pueden escribir o no? Sí. Ah, correcto. ¿Todos? ¿O alguien no puede escribir? A mí no me permite escribir ¿cómo se llama? El bajo, por ejemplo. Ajá. Perfecto. Ubíquese aquí en la parte donde dice las variables de resultado son cadena. Debe estar así sin marcar. Márquele la opcioncita. Correcto, profesor. Efectivamente, profesor, está bien, gracias. Entonces así continuamos, ¿no? Alto. Ya está. Añadir, ¿no? Entonces está quedando 0,9 bajo, medio y alto. Luego continuar. No se adelanten. Hemos regresado a la ventana anterior. En esa ventana anterior le van a dar clic sobre este botón que dice cambiar. Entonces aquí se va a notar que precio ahora va a pasar a ser precio recodificado. ¿Listo? Entonces pongo a aceptar. Aparentemente nada ha ocurrido, pero si me voy a mi hoja de datos, vista datos, aquí tendré una columna nueva que se llama precio recot.
donde tengo estos valores bajo, 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 medio, medio, medio y alto. ¿Sí? Entonces, lo que ha pasado es que esta variable que era cuantitativa, la he puesto en cualitativa. Entonces, ahora sí que la puedo utilizar para una tabla cruzada. O incluso la puedo utilizar para una tabla de frecuencias. Miren, entonces vamos a empezar por la tabla de frecuencias, ¿sí? Entonces aquí va a estar precio record. Entonces, mire, ¿ves? Aquí alto, hay 4, bajo 7, medio 8. Claro que el investigador tiene que previamente saber qué es alto, qué es bajo, qué es medio, ¿no? Hay un criterio que ha tenido que utilizar. Entonces, lo propio para el tema de las tablas cruzadas. Entonces, ahora sí yo podría usar el precio, evidentemente el precio recodificado, no sé, se me ocurre versus sucursal de ventas. ¿Sí? Bueno, está bien así, creo. Ya, ahí está. Entonces, precio, alto, medio, bajo, y depende de las ciudades. Entonces, así más o menos yo puedo decir, ¿no? Que en el caso de los precios altos, se están evidenciando 2 casos en Arequipa, uno en Cusco, uno en Lima, 0 en Trujillo. Para el caso de los precios bajos, 3 en Arequipa, 1 en Cusco, 1 en Lima, 2 en Trujillo. Total 7. Finalizar siempre tiene que ser 19. Todo el total siempre es 19. No pueden aparecer más casos, ¿no? Pero aquí yo los he recodificado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué les pareció esto de recodificación? Es interesante porque ahí pueden hacer ustedes cualquier tipo de recodificación, ¿no? Profesor, en la vista de variables de esa nueva, ahora sí que columna que se generó, Sí. ¿Cómo se guarda automáticamente ahí la medida? En este caso, siendo una variable cadena, ajá, porque eso es lo que está generando, ¿no? Lo está generando un texto, cadena, y entonces lo está dando como nominal. Ahorita que les dio estadísticos descriptivos en tablas cruzadas. Sí. Ahí. Ok. Es que hace ratito tenía esa duda en el ejercicio anterior, porque dependiendo de una variable, por ejemplo, fue de una práctica que nos puso de que donde teníamos que colocar el sexo, hombre o mujer, y por ejemplo en esta versión a mí no me sale así como usted, de que a veces aparecía el 1, seleccionábamos el 1 y escribía hombre, ¿no? Seleccionábamos 2, ponía mujer, pero aquí nada más me deja 1 y 2. Es una duda de un ejercicio pasado. Ah, ya, algo recuerdo sobre eso. A ver, digamos que era archivo nuevo, datos. Entonces, lo vamos a repetir en la siguiente clase, pero lo primero que ustedes tienen que hacer aquí, cuando empiecen de un conjunto vacío de datos, realmente no es registrar los casos. Lo primero que hay que hacer es revisar la vista de variables, es decir, configurar la vista de variables. Yo debo configurar mi vista de variables completas, perfectamente bien establecido. Y una vez que he terminado de registrar mi conjunto o configurar mis variables, procedo a registrar los casos. Por ejemplo aquí, ¿no? Había una lista. A ver, déjenme recordar cómo era ese problema. ¿En qué práctica estaba eso, mi estimada Luz? Práctica 1, trabajo aplicativo. ¿En cuál estaba eso? Bueno, ese era el trabajo aplicativo. Ajá, trabajo aplicativo 1, sí, correcto, allá. Ahí nos decía que tenemos una tabla de 48 trabajadores. Sí. Ajá. Y nos daba las luego edades. Así es, poníamos el sexo y teníamos que, ahora sí que en la vista de variables teníamos que asignar, donde dice valores, o sea, ya el tipo era numérico y en valores teníamos que colocar 1 para mujeres, perdón, 1 para hombres y 2 para mujeres. Y así lo hice.
en donde yo tenía mi lista de datos, si colocaba uno, me dejaba el uno, no me escribía hombre ni dos mujeres, como la versión, no sé, yo creo que es por la versión, ¿verdad? No creo, a ver, veamos. Veamos rapidito, ¿ya? Miren, esta es parte del trabajo aplicativo y qué bueno que lo vayan justamente investigando, viendo, encontrándose con algunos errores y buscando que solucionarlo. Y bueno, aquí podríamos darle solución en la sesión en vivo. Entonces, miren, aquí les decía que lo primero que hay que hacer siempre es manejar la vista de variables. Entonces, dado que, bueno, si ustedes pueden revisar en el trabajo aplicativo uno dice que nos dan una lista de edades para hombres y mujeres. Y nos habla de que la variable edad es cuantitativa. Bueno, sin duda la variable edad es cuantitativa. Entonces yo aquí en la variable edad, a ver, no sé si están viendo ello. Ah, sí, ¿no? Ahora sí creo. Mi vista de variables, edad, va a ser numérico. Y entonces acá tengo que elegir, es decir, escribir la variable sexo. En la variable sexo va a tener 0 decimales. Y en valores voy a escribir 0 mujer y 1 hombre. No sé si era así o bueno, así normalmente yo lo hago así. Pero a ver, vamos a ver qué dice. No, era 1 hombre, 2 mujer. 1 hombre, 2 mujer. Entonces voy a cambiar. 1 hombre, perfecto. 1 hombre. Maravilloso. 2 mujer. Ya está. Aceptar. Edad es una variable, decía, de escala. Y sexo es una variable cualitativa. En este caso es nominal. No interesa el orden, ¿no? Ya está. Entonces, solo eran dos, creo, ¿no? Dos variables. Sí, nada más teníamos hombre, mujer y sus edades, nada más, ¿no? Entonces era edad, sexo, edad simplemente con 0 decimales, sexo, la única condición aquí tendría que ser esto de valores, ¿no? 1 hombre, 2 mujer. Así es. Entonces cuando me voy a la vista de datos, voy a registrar cualquier edad, ¿sí? No voy a... Entonces 23, digamos 34, 15, estoy registrando. Se registra así todos los casos hacia abajo, ¿no? Y luego se debe distinguir si es que son hombres o mujeres. Bueno, evidentemente primero tal vez hubiera registrado Eso que está haciendo, ahí en eso es lo que le digo. Miren, aquí son 1, 1. Ahorita usted puso 1 y aparecía nombre, hombre. Sí. Ponía 2, aparecía mujer. Y eso está bien. Ajá, pero a mí no me aparece. ¿Por qué? Miren aquí, este botón. Debajo del botón debajo de la opción ayuda. Miren. ¿Dónde? Debajo del botón ayuda. Justo debajo de ayuda hay como una balancita. Más hacia la izquierda, un cuadradito con blanquitos y amarillitos. Y al costado está la letra A y el número 1. Ajá, acá arriba, aquí ya. Sí. Yo marco y desmarco y se va apareciendo. Oh, ya. Bueno, esa era mi duda porque no sabía cómo hacerlo. Bueno, qué bueno que lo preguntaste antes de que acabara la sesión porque no. Sí. Ok, gracias. Ajá, entonces ahí lo importante era que ahí yo limitaba el registro a estos casos, ¿no? Y repito, cuando esto está activo, me aparecen las opciones ya que he configurado en la vista de variables. He tenido que configurar aquí, ¿no? Muy bien. Entonces estamos en el final de esta segunda sesión de nuestro